Señores, sí, ahora vamos a levantarle la cortina a nuestro informe central con el señor Alejandro Amaral. La Fiscalía General de la Nación, que está siempre en el tapete desde hace años, ¿no? Sí. A veces por decisiones polémicas de los fiscales, y hemos analizado muchas, otras veces por enfrentamiento entre Fiscalía y Gobierno, sobre todo el Ministerio del Interior. Dice, sí, yo te agarro los chorros y vos no lo metes para adentro. Incluso también polémicas entre algunos fiscales y el fiscal de corte. Bueno, hay uno que a mí me tocó de cerca, Raúl Iglesias, ¿se acuerdan? El fiscal de delitos sexuales, que terminó sumariado, con pérdida de sueldo durante meses, bueno, entre otras cosas por una entrevista que me dio, por aquella denuncia de violación grupal en el cordón y por haber archivado 200 y pico de casos, ¿no? Y mientras se dan todas esas polémicas, en medio de esas polémicas, el oficialismo tiene la intención de cambiar a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación y ahí se mete incluso la opción del triunvirato, que es un tiro que tiró una vez Subía, nadie lo agarró, pero ahora lo empezaron a agarrar. Subía, recordemos, ¿no? Que era fiscal, ¿no? Sí. Ahora ha venido un diputado del Partido Colorado y tiene ese proyecto de ley donde dice, bueno, ¿qué pasa? Esto lo van a ver en el informe, ¿no? Pero si no se consiguen los votos, porque para cambiar al fiscal de corte, para sacar a Juan Gómez y poner a otro, precisás una mayoría especial en el Parlamento. Del Senado. 3/5 del Senado. 3/5 del Senado. La coalición No lo oficialista no llega a 3/5. Entonces está embretada y el Frente no le da los votos. Entonces lo que se le ocurrió a su vida es, bueno, hagamos una ley donde en vez de un fiscal de corte sea un triunvirato, haya 3. Sí. Esa ley se puede votar con mayoría simple, la coalición tiene los votos. Claro, después, ojo, ¿no? Porque para designar a los integrantes del triunvirato para las venias se precisa una mayoría especial, donde el Frente Amplio definitivamente va a tener que terminar acordando. Pero bueno, en ese triunvirato puede haber un pollo del Frente, para decirlo fácil, y 2 del oficialismo, y el Frente te va a firmar haciendo un 2-1. Y capaz que por estar. Por lo menos estamos, ¿no? Sí. O sea que nos tocó perder. Bueno, toda esta complejidad la vamos a ver en la primera parte del informe sobre la lucha de poder en la Fiscalía General de la Nación, porque todo se sabe. La Fiscalía General de la Nación se ve envuelta en múltiples polémicas por actuaciones de los fiscales y mientras tanto el oficialismo tiene la intención de cambiar a sus autoridades. El ex fiscal general Jorge Díaz había asumido en abril de 2012 y se retiró en noviembre de 2021, poco antes de cumplir el máximo de 10 años que podía estar en el cargo. Y en su lugar quedó Juan Gómez, quien era el fiscal adjunto de Díaz y se tendría que retirar en 2025 cuando llegue a los 70 años de edad. Lo que tenemos es un fiscal de corte, interino o suplente. La titularidad está acéfala. El suplente es el suplente. Carece de toda la fortaleza que tiene un fiscal de corte designado por el sistema. Desde hace tiempo estamos intentando conversar con todos los partidos que tenemos representación parlamentaria en el Senado, o sea, Cabildo Abierto, Partido Colorado, Frente Amplio y Partido Nacional, para tratar de ponernos de acuerdo en la designación de o un nuevo fiscal general o el fiscal general adjunto, o los dos a la vez, que sería lo ideal. Todos los gobiernos han designado su fiscal de corte, con cierta demora a veces, sí, pero han designado su fiscal de corte. Si llegamos al vencimiento del mandato de este gobierno sin que designe fiscal de corte, vendría a ser el primer gobierno que no hace un intento serio para la designación de un fiscal de corte. El instituto central en el combate contra la delincuencia es la Fiscalía de Corte. La policía es el brazo armado, pero el brazo jurídicamente ejecutor y penalizador es la Fiscalía de Corte. Hoy está acéfala. Díaz, con quien me separan océanos en la parte conceptual, sin embargo le reconozco que fue un fiscal de corte en toda la plenitud de la palabra. Hizo cosas, impulsó la reforma del código, las instrucciones generales. Eso no lo puede hacer un fiscal suplente. Hay una omisión gravísima del Poder Ejecutivo en no designar un fiscal titular, y más en el momento que estamos viviendo actualmente, que es un momento donde las cifras que dieron muy bien en los primeros años de la coalición ahora empiezan a tener problemas, sobre todo con los homicidios. 10 homicidios cada 100.000 habitantes hace que el Uruguay tenga que tener 350 homicidios de límite para no entrar en la pandemia.
El año pasado, si mal no recuerdo, tuvimos 280, quiere decir que superamos los niveles de pandemia. Lo que criticábamos al frente, el año pasado estuvimos mal. Se necesita un cerebro jurídico, que lo da el fiscal de corte, para una nueva etapa de combate contra la delincuencia, que viene siendo un partido difícil. Pero para designar a un nuevo fiscal de corte se necesitan 3/5 de votos del Senado, es decir, 19 legisladores, y la coalición de gobierno solo tiene 18. El senador nacionalista Gustavo Penades ha llevado adelante las negociaciones con el Frente Amplio, primero con la senadora Lucía Topolansky y ahora con Lilian Quechichian, pero hasta el momento no ha alcanzado acuerdos. Como Frente Amplio siempre hicimos aportes desde el punto de vista institucional. Nos parece bueno resolver esos temas. Nosotros como fuerza política sufrimos los no acuerdos. Cualquiera en este país se acuerda de los más de 10 años de una corte electoral que no reflejaba en absoluto que el Frente Amplio había pasado a ser la principal fuerza política del país. Nosotros eso no lo queremos. Lo que no ha aparecido todavía es el consenso alrededor de algunos nombres. Con el senador Penades hemos intercambiado nombres, ellos y nosotros, pero todavía no ha habido un consenso. También para la Fiscalía Adjunta nosotros hemos hecho algunas propuestas, no de personas del Frente Amplio. Veremos qué nos dice. De todas formas, cambiar al fiscal de corte no es precisamente un tema que desvele al Frente Amplio, que ve con buenos ojos a la figura de Juan Gómez. Nosotros particularmente con el fiscal Gómez no tenemos ninguna objeción. El fiscal Gómez puede estar hasta el año 25. Por lo tanto, tampoco es que haya un apuro desmedido. Es casi imposible que se llegue a la mayoría para que un partido o una coalición elija fiscal de corte solo. Yo creo que ese puede ser un argumento por el cual la oposición no está votando fiscal de corte, especulando que quizá la elección que viene tiene mayoría propia para elegir un fiscal de corte, por ejemplo. Pero son demasiados. Son demasiados, pero en la medida que no tienen optimismo electoral y lo importante, puede ser que lo piense. Yo no voto a nadie ahora, espero un par de años y pongo el mío. Pero la Fiscalía de Corte sí es un tema de preocupación en la coalición de gobierno. Y ante las dificultades para llegar a acuerdos, en las últimas semanas recobró fuerzas un proyecto de ley del año 2020 del diputado colorado Gustavo Subía para crear un triunvirato que encabece la Fiscalía General de la Nación. De hecho, la senadora nacionalista Graciela Bianchi se reunió el pasado viernes 17 de febrero con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y obtuvo su aval y el del presidente Luis Lacalle Pou para impulsar el triunvirato. ¿Y cómo es esto de que, por un lado, está Penades como coordinador de bancada del Partido Nacional negociando con Quechichian, que es la coordinadora del Frente Amplio? Eso pasó el año pasado. No, pero ahora también. Yo... Lo entrevisté hace pocos días y él me habló de negociaciones que se vienen y que Chichán también la entrevisté. Sí. Pero vos por el otro lado estás hablando con Delgado. Bueno, yo soy aire fresco. Yo Y soy Álvaro Delgado. Y Delgado y el presidente avalan este sistema. A ver, el presidente le costó un poco convencerse. No teníamos noticia oficial que se estuviera negociando. Primero hay que discutir dentro del Partido Nacional. Sin duda, la próxima bancada la discutiremos, pero de esta forma, así, de espaldas al resto del partido y de espaldas al resto de la coalición, no. Ya salió mal una negociación así el otro año, cuando ya estaba todo cerrado dentro del Partido Nacional. ¿Qué negociación? Y eso estaba cerrado. ¿Pero cuál? Díaz a la Suprema Corte de Justicia, Graciela Gatti a la Fiscalía, y no quiero equivocarme, pero creo que el doctor Cal al Tribunal de lo Contencioso, porque se buscó una negociación que cubriera los tres organismos. Se bloqueó dentro del propio Partido Nacional ese arreglo. Ajá. ¿Por qué? Porque muchos no admitimos a Díaz en la Suprema Corte de Justicia. Yo puse mi banca sobre la mesa, yo me iba del Senado. Y además hay que terminar con prácticas de la vieja política, y le digo con todo respeto, cariño que le tengo a Gustavo Penades. Las
negociaciones de cúpula, dentro incluso del propio Partido Nacional, son de otra época. Entonces, si bien las negociaciones al principio tienen que ser reservadas, no pueden ser secretas a la interna del propio Partido Nacional. El modelo que propone el diputado Subía es el de un directorio de 3 miembros para la Fiscalía General de la Nación, lo que abriría la posibilidad de una coparticipación de magistrados propuestos por diferentes partidos políticos. Es necesario tener una atención plural para las distintas patas del sistema. No todo el poder brutal que tiene el fiscal general, brutal, no puede estar concentrado en una persona. El sistema colegiado tendería a dividir más equitativamente las varias áreas. Por eso a nosotros no nos desagrada el proyecto de colegializar la Fiscalía. No nos desagrada porque creemos que se establecen ciertos contrapesos y no recae todo el poder en una sola persona. También ahí me pegan y me dicen, ¿división política? ¿Y qué? Digo yo. ¿Dónde no hay división política? Pero parecería que todo el mundo llega por currículum en este país. No te hago una risa porque el ambiente es chico, pero el currículum es un 20%, un 30%. Después es división política, por supuesto. La lógica que se establece es una lógica politizada, claramente dicha por sus impulsores. Estamos totalmente en desacuerdo con la propuesta. Eso politizaría la Fiscalía a partir de acuerdos políticos de diferentes sectores. La Asociación de Fiscales se quejó expresamente de que yo estoy hablando de politizar la Fiscalía. No, estoy sincerándome con una politización que siempre existió. Es un intercambio de figuritas ante la imposibilidad de consensuar un nombre. Tratemos de consensuar 3, en donde a cada sector del espectro político le va a corresponder un nombre. En esa lógica es evidente que se compromete la posibilidad de que la Fiscalía sea ejecutiva en ir a fondo en todas las investigaciones. Díaz, ¿es un individuo de derecha o es un individuo de izquierda? Creo que la pregunta a esta altura es ociosa. Es un individuo notoriamente de izquierda. ¿Quién lo puso? ¿Un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha? Lo puso un gobierno de izquierda. Peri Valdés, ¿era un hombre de algún partido identificado? Era identificado con el Partido Colorado. Lo puso casualmente el Partido Colorado. ¿Y Juan Gómez de qué partido es? Nunca le pregunté directamente. Supongo que no tiene un perfil súper definido. Tiene un hermano colorado que fue... Pienso que podría llegar a ser colorado, pero nunca ha tenido manifestaciones extensivas. Y ha tomado, a mi juicio, medidas equivocadas, importantes, y lamentablemente han quedado por ahí. Hasta donde yo sé, que no sé mucho sobre el triunvirato, se habla de cuotas políticas. Le puedo decir que mi opinión es negativa a algo que pueda hacer daño a mi institución, que es lo que defiendo a capa y espada. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía tiene que ser un organismo totalmente despolitizado, porque la Fiscalía tiene que tener una autonomía o independencia que le garantice al ciudadano que cualquier hecho con apariencia delictiva va a ser sopesado e investigado por la Fiscalía, involucre a quienes involucren. ¿Eso un triunvirato lo compromete? El poder político siempre tiene interés en echar mano al Ministerio Público. Esto se dice mucho en la región. El poder político quiere ingresar dentro de la Fiscalía para direccionar a la Fiscalía en debilitarlo o a transformarlo en una Fiscalía persecutoria de o enemigos políticos o siendo funcional a los intereses políticos de turno. Pero justamente una de las razones más poderosas que tiene el oficialismo para cambiar las autoridades en la Fiscalía de Corte es terminar con el poder que entienden construyó el exfiscal Jorge Díaz dentro de la institución. Y bueno, hay que desmantelar ese equipo de fiscales que eran absolutamente direccionados a las posturas. No quiero decir Díaz como persona, como tendencia. ¿Qué significa desmantelar? Desmantelar los centros de poder. Desmantelar los centros de poder. ¿Hay enfrentamiento, hay un estado de guerra interno entre fiscales? Guerra no.
enfrentamiento tácito, sí. Jorge Díaz tenía una orientación ideológica clara, la sigue teniendo. Tiene una influencia directriz clara, la sigue teniendo. Jorge Díaz nucleó una serie de personas casualmente, comillas, como hacen ahora, ideológicamente muy cercanas a él. Bueno, ese nuclear gente dejó fuera otra serie de gente. Y eso generó una especie de amigos y enemigos de Jorge Díaz. Yo creo que los dos cumplieron con su deber, apegados a la ley, con estilos distintos. El doctor Díaz tenía un estilo mucho más, parecía ser avasallador o avasallante. El del doctor Gómez es otro estilo, mucho más, parecería ser que componedor, ¿no? Hay muchos que obviamente al doctor Díaz lo apoyan, lo respaldan, y otros los critican y critican su gestión de adentro de la Fiscalía. Creo que cuando existen ese tipo de administraciones, esas generan una partición de aguas, ¿no? Y eso a veces genera también para el futuro consecuencias que en algún caso la estamos viviendo. ¿Y qué opinión tenés de Juan Gómez? Honestamente no lo conozco en lo personal. Cuando se lo propuso para hacer el adjunto de Díaz tuvo los votos nuestros, entendía que era un muy buen profesional. Creo que no ha sabido enderezar los malos funcionamientos que tenía la Fiscalía de la época de Díaz, como que es digamos, una continuidad del periodo anterior. Y Díaz no está ajeno a veces a muchas de las decisiones que toma Gómez. Yo creo que Juan Gómez está ahora un poco más ubicado en su postura. Al principio estaba muy sesgado hacia las posiciones del ex fiscal Díaz. ¿Sos un continuador de la gestión de Díaz? Nada que ver. Nada, cuando me dicen que yo soy de la escuela del Díaz, yo podría sentirme hasta con ¿no será que yo soy más viejo que Díaz? Obviamente debo concluir por el tiempo que ha pasado, ni oficialismo ni oposición han decidido proponerme para que sea el fiscal de corte. Soy el fiscal de corte subrogante. O sea, cargo de adjunto, de subrogante, y no te propusieron para ser el titular. Claro, digo, esa es la realidad, no es un tema que me preocupe, cumplo con lo que tengo que hacer, trabajar. Y hay muchos que se quejan inclusive de los concursos, que se efectuaban con todas las garantías. El ingreso de personas en cualquier escalafón está previsto por ley y se hace por concurso. No hay ninguna posibilidad de captar o optar por determinadas personas que tengan afinidad o no la tengan con uno u otro. Los ascensos son por concursos. Pero tú puedes efectuar un concurso con todas las garantías, pero el que va a contestar las preguntas que le haces lleva la cara. Y en la cara lleva las no garantías de que lo van a reconocer. Entonces, aunque quieras hacer un concurso de todas las garantías, es un poquito difícil. Hay muchos que se han quejado. Hay muchas quejas de los concursos. El modelo de concursos durante los gobiernos del Frente, o sea, se desaparece el anonimato de los concursantes en la primera prueba. El anonimato tiene que desaparecer al final. Eso tradicionalmente en el Uruguay era así, y eso se dio en todo el Estado. Y esas cosas son peligrosas. Hay muchos recursos administrativos en contra de las bases. Algunos llegaron al tribunal y hay 2 casos que fueron anulados por el Tribunal de lo Contencioso, por problemas de forma. Porque el Tribunal de lo Contencioso... Entonces los concursos no son garantías. No. En la Fiscalía, no. En los cargos de mayor relevancia estuvieron ubicados personas que tenían afinidad con Jorge Díaz. Con Díaz, que era el que generaba las divisiones entre los amigos de Díaz y los enemigos de Díaz, hubo una eclosión en la Fiscalía, se dividió. Por su parte, Cabildo Abierto fue tan crítico con Jorge Díaz que llegó a pedir su destitución cuando era fiscal de corte. Cabildo Abierto pidió oficialmente su destitución, a sabiendas que para destituir un fiscal general se necesitan votos que no los tiene la coalición de gobierno, sobre todo para marcar la posición. Para nosotros, el fiscal Díaz
indudablemente actuó con mucha discrecionalidad en su periodo, manejó a la Fiscalía a su antojo, reuniendo en su persona un poder excesivo. ¿Crees que la conducción de Díaz tuvo un sesgo partidario, un sesgo ideológico, un sesgo político? Sí, no me cabe duda que en muchos casos sí. En el caso mío, el fiscal Morosoli no le correspondía, o sea, no estaba en el turno, lo eligieron de la pata y lo pusieron especialmente. Pero para mí ahí marcó un sesgo. Quería que ese fiscal fuera el que tuviera el... Incluso Manini Ríos le achaca a Díaz que, desde que se retiró de la Fiscalía, se dedique a trabajar como abogado defensor y litigue con fiscales que hicieron carrera durante su mandato. Nosotros pensamos que es poco ético dejar la función de fiscal general y al día siguiente pasar a ser abogado defensor para litigar con fiscales que fueron subalternos e incluso puestos por él hasta el día antes. No hay nada que lo prohíba, ¿no? Nada que lo prohíba. Pero es poco ético para vos. Es poco ético. Nosotros vamos a promover una ley que tenga que haber por lo menos 5 años entre que se deja un cargo, como pasa, yo que sé, en algunos otros cargos públicos, como el BPS, que tienen que pasar 5 años antes de poder actuar en política. Entre algunos casos importantes, Díaz asumió la defensa del entonces director de informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve, de la senadora Lilian Quechichián en el caso que investigó gastos y compras durante su gestión en el Ministerio de Turismo, y Jorge Díaz también es el abogado defensor de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina H., que renunció por el caso Marcet. Como quien dice, quienes se hacen defender por Díaz juegan con el 2 de la muestra. Yo lo cuestioné. Por ética no debiera hacerlo. Él es abogado, tiene su familia, tendrá sus compromisos y tomó esa decisión de ejercer la profesión. Yo tengo para mi vida otro tipo de plan. No voy a ejercer ninguna profesión el día que me vaya de acá y siempre digo que no utilizo esta mesa como plataforma de lanzamiento de nada. Finalmente, y como parte central de todo este debate, uno de los temas que generó mayor división en torno a Díaz fue la reforma del Código del Proceso Penal de 2017, que hizo que las investigaciones pasaran a ser conducidas por los fiscales en lugar de los jueces. A partir de la reforma del Código, quedó partida en un modo nacional Peñarol. O sea, hay como dos hinchadas barra brava ahí que tienen mucha rivalidad entre sí. Y que a veces... ¿Y qué los divide? Digamos, a favor de Díaz y el Código, en contra de Díaz y el Código. Vendió, en el buen sentido de la palabra, su proyecto de nuevo código a Tabaré Vázquez. ¿Cómo se vende un proyecto? Cuando es económico. Vos no le podés decir a Tabaré Vázquez, mirá, y ahora tenemos que hacer una inversión 4 veces mayor por la Fiscalía. No te lo lleva. Los proyectos se venden y tienen que ser económicos. Con la misma cantidad de fiscales que teníamos en el viejo código, se empezó este código, ahora se aumentó algo, cuando tendría que haberse de entrada duplicado. Es decir, se vendió el proyecto al costo de que era muy económico porque eran los mismos que tenían que elaborar. Nos decapitó el nuevo sistema, nos decapitó y todavía siguen los fiscales decapitados con los problemas que tienen. Y este gobierno, vos me acuerdo que hacías campaña y decías que había que poner determinada cantidad de millones de dólares, no se pusieron. No se pusieron. Pero no se nombra el gerente de la empresa. ¿Y vas a poner millones de dólares en la empresa? El gerente es el fiscal general. Tenés que nombrar un gerente que te responda políticamente, como fue siempre. Díaz respondía políticamente a Vázquez y se llevaba muy bien con Mujica y con Topolansky y se reunía. Y está bien, porque la política delictual, la política contra el delito, la tiene que seguir un organismo que tenga consonancia con el Poder Ejecutivo. No pueden ser disonantes. Entonces, hay que designar un fiscal de corte que políticamente responda al gobierno, que hay muy buenos. Esto no se puede decir en voz alta. Esto hay que callarlo. No, vamos a hablar clarito. Designar un fiscal que el Poder Ejecutivo confíe y ahí va a poner el dinero. Y ahí ese fiscal va a salir corriendo a decirle al presidente, me pusiste acá, pero necesito apoyo económico.
desde que Díaz está en la Fiscalía General de la Nación, existió de parte nuestra una visión crítica a determinadas formas de funcionamiento o de ejercicio de la autoridad por parte de Díaz. Eso es la realidad. También hay que reconocer que desde el gremio de fiscales existió coincidencia con la reforma del acusatorio planteada por Díaz, con la reforma de la estructura de la Fiscalía General de la Nación, que la Fiscalía deje de ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo para tener una autonomía como servicio descentralizado. En eso también hubo coincidencia con Díaz. ¿Qué valoración haces de la gestión que tuvo Díaz como fiscal de corte? Yo creo que la gestión en el saldo mayoritario deja cosas más bien positivas en el sentido de que se hizo una reforma necesaria. Obviamente, desde ya la reforma no es perfecta y yo creo que me ubico en el medio entre los que dicen que hay que destruirlo todo y los que lo defienden como si fuera en los 10 mandamientos, ¿no? Yo creo que ni pelado ni con 2 pelucas. Bueno, la verdad, como habrán visto, un tema más que complejo este de la Fiscalía de Corte, las negociaciones políticas al más alto nivel. El propio presidente de la República originalmente no estaba a favor del triunvirato. Él entendía que, bueno, no se puede modificar un órgano que está estipulado en la Constitución porque la coyuntura política no genera el quórum necesario para nombrar a otra persona. Pero claro, el tiempo que fue pasando, las quejas, ¿no?, las disconformidades en relación al actual fiscal de corte, Juan Gómez, bueno, lo fueron llevando, decimos, está bien, que se negocie, ¿no? No sabemos si va a llegar a buen fin esa negociación del triunvirato, en realidad no hay nada cierto, ¿no? Pero sí es verdad que Juan Gómez hoy, y antes Jorge Díaz quedó más que claro, ¿no?, generaron crispaciones muy fuertes. Y de hecho, el ex fiscal de corte, el sucesor, el antecesor de Juan Gómez, Jorge Díaz, recibe muchas críticas, generó divisiones en la interna de la Fiscalía. ¿Procuraste hablar con él? Porque no lo tuvimos acá. Sí, claro. A medida que avanzaban las entrevistas, más críticas, más palos se sumaban contra Jorge Díaz. Y bueno, lo llamé y él prefirió no dar la cara, prefirió no salir. Yo creo que hace mal en no hacerlo, porque si bien él evita estar polemizando con quienes son críticos con él y siendo centro de un programa de televisión, de todas maneras, las críticas que no tienen respuestas quedan ahí sin respuestas, sin las respuestas de él. Y yo no la puedo transmitir porque además él alguna respuesta me dio, me dijo, pero esto queda off the record, lo único que puedo decir es que no fui. Y bueno, nuevamente. Y lo otro que le digo a Díaz, hay críticas que le reciba por su actividad privada actual, pero él fue funcionario público y yo creo que los funcionarios públicos deben responder públicamente aún cuando hayan dejado sus cargos. Claro. Es una opinión, no es obligatorio. No, pero la comparto, sobre todo por lo que hicieron cuando estaban en sus cargos, ¿no? Cosas que siguen vigentes hoy, ¿no? Por ejemplo, bueno, el nuevo código del proceso penal. Ya vimos que le pegan por eso, pero también por el amplio poder que concentró, ¿no? Y por algunas designaciones que hizo Jorge Díaz en base a afinidades. O sea, lo que muchos dicen en Buen Romance está, se fue Díaz, pero dejó a los suyos. Es como si él estuviera, ¿no? Sí. Y por eso es que quieren modificar a Juan Gómez, que en rigor Juan Gómez es el subrogante, como bien decías, no es un fiscal titular porque nunca se lo llegó a homologar como tal. Manini, bueno, es uno de los más críticos. Sí, y Manini también lo critica en Cabildo Abierto. Hay una crítica a Jorge Díaz por el caso de Saúl Feldman, aquel contador que en el año 2009, en plena campaña electoral, se le incendió una casa, se descubrió que tenía se atrincheró en otra casa, en un lugar donde tenía un arsenal. Esto fue todo un día, fue de película, ¿no? Fue así. Se suicidó aparentemente. Un solo hombre atrincheró una casa, era un misterio y después, sí, pasada la noche, terminan abatiéndolo. Sí. Un policía, se dijo que era también, ¿no? Sí, después se había dicho que, bueno, que se suicidó, pero que lo remataron con un montón de balazos. Sí. Y el arsenal que le encontraron, ¿no? La gran pregunta era, ¿por qué un contador? El mayor arsenal de armamento privado. Tenía esas armas, con conjeturas de todo tipo. Sí, ¿no? Que era un acumulador compulsivo, qué sé yo. ¿Qué pasaba? Algunos
tiraban la teoría de vinculaciones políticas con determinados Claro, sectores. y era en plena campaña electoral del 2009. Claro, Valle era candidato. Valle era... Mujica contra Mujica estaba allí. Mujica, me acuerdo. En el 2009. Sí, Marenales con una peluca, que fue ayer una cuestión, porque se le hablaba de todo una este rubia episodio- que lo habían visto con Feldman y Marenales. Me acuerdo Con de la peluca soy la rubia de Feldman. Bueno, todo esto pasó y el juez de la causa, en aquel momento, que además los jueces dirigían las investigaciones porque no regía el Código Procesal Nuevo, el juez era Jorge Díaz, y le achacan que lo cerró muy rápidamente el caso, con múltiples interrogantes. De hecho, el año pasado hubo un informe acá en Canal 4 de Alfonso Leza sobre un montón de interrogantes que quedaron sobre ese caso. Justamente lo estamos viendo, el enigma Feldman, un arsenal, un tiroteo y muchas preguntas. Ahora bien, volviendo al nuevo código del proceso penal, este nuevo código que le dio el liderazgo en la investigación penal a los fiscales, ¿no? Por eso estamos hablando tanto de la fiscalía, ¿no? Antes eran los jueces, ahora son los fiscales, ¿no? Bueno, creó mucha división, pero se le han hecho muchas modificaciones en este tiempo y se le van a seguir haciendo modificaciones. Sí, me explicaba Andrés Ojeda, el abogado Andrés Ojeda, que ya se le hicieron 15 modificaciones, unas 15 modificaciones a este Código del Proceso Penal, y Subía ya estaba trabajando con otros legisladores para presentar modificaciones relativas a delitos de homicidio, delitos sexuales y algún otro asunto más. Bien. Ahora, hablemos del tema de la Fiscalía de Corte, porque incluso lo comentamos ahora, fuera de micrófonos, se está manejando la idea de un triunvirato porque no están los votos para elegir a alguien en lugar de Juan Gómez. El oficialismo precisa votos de Frente Amplio. Ahora, para un triunvirato, como decíamos, vas a terminar requiriendo una mayoría especial para designar esos 3 integrantes, ¿no? El Frente dará una mayoría especial, bueno, ponele que el Frente ponga uno de los suyos, ¿no? Porque como decía Subía, no, pero los fiscales tienen que ser independientes, sí, pero muchos pueden tener su corazoncito. Ponele que el oficialismo ponga uno de los suyos y el tercero, y bueno, lo va a querer poner el oficialismo y el Frente va a acceder a eso. O sea, que el tercero sea neutral. ¿Hay un neutral aceptado por todos? Si hubiera un neutral aceptado por todos, lo pondrían hoy como sustituto de Juan Gómez y listo el pollo. O sea que es todo tan complejo. Una aclaración, el proyecto de ley de Subía recién empieza y él me decía, esto puede tener, le van a meter mano, va a tener múltiples El de triunvirato. modificaciones. Pero él me dice, la idea es, que yo planteé, es un fiscal de corte que sea jurisdiccional y 2 a su lado que sean para tareas administrativas, de forma tal que algunas cuestiones jurídicas las resuelve solo uno, el que está ahí arriba. La resuelve solo uno, pero están los otros. O sea, los otros la están para lógica del tareas. triunvirato es, bueno, por lo menos No, hay pero uno. para otras negociaciones. Por ejemplo, para trasladar fiscales. Bueno, pero no es menor trasladar un fiscal como lo veíamos en el informe. Claro que no. Hay decisiones importantes donde entonces los representados de un u otro lado político, bueno, pueden hacer valer sus influencias. Lo que sabemos es que han surgido muchos nombres y que ya han sido descartados. Vamos a ver las imágenes de los nombres que más han sonado. Tenemos una galería de fotos de fiscales y a continuación los estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Enrique Rodríguez. Sí. Enrique Rodríguez había sido propuesto por el oficialismo, este fiscal, ¿verdad? Sí. No ha sido. No parece prosperar. No prospera por el lado del Frente Amplio. Después tenemos a Sandra Fleitas, esta fiscal, está en el interior, es bien vista por Cabildo Abierto. El siguiente es Alberto Reyes. Alberto Ahí Reyes. lo estamos viendo, que era un hombre manejado por el Frente Amplio. Manejado por el Frente Amplio. Y después aparece Mirta Morales, fiscal de homicidio, que también ha sido manejada y en el oficialismo no gusta ese nombre. Bueno, volviendo y terminando el O en tema... algún sector del oficialismo. Sí, porque también viste que hay internas dentro de... Y ya viste, Graciela Penades Bianchi. y Graciela Bianchi Sí. parece que ahora están en posiciones diferentes dentro del lacayismo. Teníamos la opinión, y vos entrevistaste al presidente de la Asociación de Fiscales, Asociación de Magistrados, William Rosa, claramente en contra del triunvirato, dice que no, y defendiendo el tema de la independencia técnica, ¿no? ¿Cómo es eso de lo que decía Subía, ¿no? Decía, bueno, cada gobierno tiene que poner su fiscal de corte afín, ¿no? Sí. Y claro, se brota, ¿no? William Rosa, como muchos otros Por fiscales. la no partidización, la independencia técnica también es un elemento que levanta Subía
como independencia a la hora, bueno, yo De voy a fallar. tomar- de fallar, de Ajá. emitir. Pero Pero- yo soy funcionario de un gobierno y como pasa en otros países, ¿no? Tengo que responder a las políticas criminales, ponele, de este gobierno como fiscal de corte. O sea, hay una Pero zona... además hay divisiones ideológicas de cómo fallar, lo he explicado. Una cosa es cómo penás, qué tan duro sos para penar los delitos contra la propiedad o qué tan blando sos o qué tan permisivo sos. Pero y la- eso es cuestión de partidos políticos que están en el gobierno. Obvio. Ahora, la discusión es más compleja todavía, porque hay fiscales, con el que hablamos, por ejemplo, el doctor Diego Pérez, ¿no? Que aún coincidiendo con William Rosa, ¿no? El presidente de la Asociación de Magistrados, en que un triunvirato no es lo correcto, en que tiene que haber una independencia técnica, lo que entiende Diego Pérez es que justamente al presidente de la Asociación de Magistrados, ¿no? A William Rosa, y le está faltando independencia, que muchas veces esa independencia está ausente. ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo, la crítica de Diego Pérez? Bueno, la primera crítica, la más abierta, es que, por suerte William Rosa nos cumplió, es que no debía salir a expresarse públicamente su opinión o la opinión. Yo cuando hablé con William Rosa, él me dijo, yo salgo a dar la opinión del gremio, no personal, una opinión del gremio, una opinión en contra del triunvirato. Que coincidentemente Diego Pérez está también en contra del triunvirato. Lo que dice Diego Pérez, y ya lo habían planteado el año pasado, es que no debe salir William Rosa a expresarse sin antes dar una discusión en una asamblea a favor o en contra del triunvirato, porque hay gente que puede estar a favor. Pero además dice, hay que discutir también la independencia. Hay un tema fundamental, he hablado con él, dice, porque más allá de lo formal, de salir a hablar o no hablar, lo que entiende es que hay formas en las que el trabajo de los fiscales se puede direccionar. Claro. Eso dice Diego Pérez, ¿no? Por ejemplo, a través de la DPA. ¿Qué es la DPA? La Oficina de Depuración, asignación de Priorización y Asignación de Casos. Claro. Que ahí dicen, este caso sí, este caso no, este no es tan importante. Sí, o por ejemplo, cuando algún fiscal asume competencias en un caso pasando por encima de otro. Esas cosas pasan. ¿tá? ¿Y por qué este fiscal asume? Entonces vos tenés derecho a desconfiar del sesgo, del interés, ¿no? De para qué lado tira, ¿no? Y esa independencia queda en duda. Además, Pérez entiende que, como decías, es antidemocrático que el gremio se exprese antes de discutirlo en la Asamblea. Pero a todo esto, y para cerrar este concepto, hay que señalar que las negociaciones políticas incluyen acordar también nombres para cargos de otros organismos. O sea, no están negociando Frente Amplio y Coalición de Gobierno solamente el tema de la Fiscalía de Corte. No, tenés que abrir la negociación para ponerte de acuerdo, además, para poder cambiar figuritas en otros ámbitos. Porque ahí se requieren mayorías especiales en el Parlamento también. Sí. Entonces estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando del TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y en el TCA hay una preocupación, según fuentes del Partido Nacional, que tenían que ver con que podía tocarle por antigüedad a asumir en el TCA a José Balcaldi. Y esa preocupación está en el herrerismo. En el herrerismo. ¿Y vos sabés quién es José Balcaldi? ¿Cómo no vas a saber quién es ¿Cómo José no vas a Balcaldi? saber? Explícale. Y el juez que intervino en el caso Banco Pan de Azúcar, ¿no? Cuando Lacalle era presidente y que recordemos que terminó con Braga, ministro de Economía, ¿no? Sí. Procesado en su momento, ¿no? Y entonces, claro, lo que menos quiere el herrerismo es que Balcaldi, aquel juez, ahora pase a ocupar un cargo en el Tribunal de lo Claro, Contencioso que lo Administrativo. podría pasar, hay una discusión, pero por antigüedad podría llegar a tocarle. Entonces, el Partido Nacional o ciertos sectores del herrerismo quería decir, vamos a designar a tal fulano así no sume Balcaldi. Bueno, habrá que ver qué pasa en este año con la idea del triunvirato. ¿El triunvirato en todo caso sería con Juan Gómez? No, o sin Juan Gómez. No, Juan Gómez ya dijo que no, está. Juan Gómez... Está una de jubilarse. No, y además yo no estoy a favor de esto, conmigo no cuenten. Si nombran un triunvirato, yo no estoy. Pero igual tomaría tiempo implementarlo y vamos a ver si se implementa, ¿no? Primero se tiene que votar la ley, Claro. discutir la ley, meterle mano, como dice su guía, y después ver, aprobarla y después implementarla. Bien. Puede quedar para que quizá lo tengan que implementar el Frente Amplio si ganan las elecciones el próximo gobierno. ¿Quién lo Y sabe? andás a ver qué lo hace. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, es pequeño en serio, y después de la tanda vamos a ir al trasfondo de esto. O sea, ¿por qué esta discusión? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las quejas? ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Cuáles son los casos que más ruido hicieron en cuanto a la actuación de los magistrados? Entre esos, el caso Astesiano y la fiscal Fossati, con noticias de último momento a ese respecto. Pero ya esta segunda parte del informe sobre las fiscalías, esa lucha de poder de la que veníamos hablando, esto tiene su basamento en decisiones polémicas de algunos fiscales. Polémicas, por decir lo menos, ¿no? Y el Ministerio de Interior se ha quejado más de una vez, ¿no? Por determinadas decisiones de esos magistrados. Sí, justamente en esta segunda parte del informe vamos a ver esos enfrentamientos, algunos casos
profundizar en algunos de los casos en que hubo enfrentamientos y por qué entre el Ministerio del Interior y, por ejemplo, algunas fiscales del país. Claro, tenemos casos de todo tipo, policiales, pero el gran caso político, sin duda, de estos tiempos es el caso Astesiano y una fiscal que está en el ojo de la tormenta, con la fiscal Gabriela Fossati. De todo eso hablamos a partir de ahora, porque todo se sabe. La Fiscalía General de la Nación está hace tiempo bajo el foco de atención por diferentes polémicas sobre decisiones de los fiscales e incluso con enfrentamientos con el Ministerio del Interior. Recientemente, en noviembre, el ministro Luis Alberto Heber expresó su malestar con la fiscal de Trinidad, Alicia Abreu, porque la policía tenía una lista de 190 delitos que no habían sido investigados por la magistrada. Queremos destacar muy especialmente el trabajo que el Poder Judicial, los jueces, aquí trabajan con la policía en una muy buena relación. Lamentablemente no tenemos la misma coordinación con la señora fiscal. Tendremos que hablar con el fiscal de corte a ver cómo podemos mejorar esta coordinación de la policía y la fiscal para combatir a la delincuencia en términos generales. Finalmente, el fiscal de corte, Juan Gómez, decidió el traslado de esa fiscal. Pero ya antes había tenido que enfrentar el enojo del Ministerio del Interior en octubre, cuando la fiscal Brenda Pupo había dejado en libertad a un rapiñero de farmacias, atrapado infraganti, que era investigado por 6 delitos anteriores por el fiscal Rodrigo Morosoli. Y la versión de la policía era que la detención había sido un viernes y Pupo no quería trabajar el fin de semana en la investigación de múltiples rapiñas. Pero en este caso del rapiñero de farmacias, el fiscal de corte Juan Gómez respaldó a la fiscal Pupo y así se lo explicó a Santo y Seña. Conversamos con la doctora Pupo y simplemente ella en su independencia técnica consideró que no había elementos suficientes. El caso siguió, lo tomó otro fiscal, el doctor Morosoli, la persona fue condenada a una pena muy considerable. Es la vida, ocurre que a veces... ¿No cometió una equivocación la fiscal? A su juicio no, y eso es lo que importa. A su juicio no, y eso es lo que importa. Pero el Ministerio del Interior ya venía manteniendo discrepancias fuertes con las fiscalías desde 2021, cuando la fiscal de Durazno, Bárbara Zapater, pidió 5 años y 9 meses de prisión por homicidio a título de dolo eventual y abuso de funciones para 2 policías por la muerte de Santiago Cor, quien había chocado su moto contra un árbol cuando escapaba de la persecución de los agentes. En primera instancia, la jueza Patricia Ornes no hizo lugar al pedido de la fiscal, pero un tribunal de apelaciones luego terminó condenando a uno de los policías por homicidio culposo, aunque con una pena leve de 18 meses de prisión y con libertad a prueba. En este caso, la fiscal Bárbara Zapater acusó a Luis Alberto Heber de haber ejercido una injerencia indebida por su presencia en la audiencia judicial en Durazno en respaldo a los policías. Los comentarios y las actitudes que tuvo otro jerarca de otro poder, sí fue una injerencia que yo la consideré indebida porque nunca la había visto en mis más de 20 años que tengo abogada. Creo que nunca se había visto en la historia del país que fuera algo tan público, pero bueno, el país es libre, cada uno hace lo que quiere y dice lo que quiere, pero a veces tenemos que respetar las formas cuando somos los titulares y estamos investigados en un cargo público. Pero poco después, el presidente Luis Lacalle Pou respaldó el accionar del ministro Heber en apoyo a los policías. No creo que la justicia en mi país sea presionable. Que el ministro del Interior respalde a un policía al cual considera en el hecho específico que amerita su respaldo, me parece un buen gesto que yo de alguna manera le doy el visto bueno al ministro Heber de haberse dirigido a respaldar. Pero ha habido otros casos muy sonados en los que los legisladores del oficialismo criticaron la actuación de la Fiscalía.
casos importantes, 2 por 3 vemos que los penales se patean para afuera. Operación Océano está con serios problemas en su diligenciamiento y eso lo percibe hasta el ciudadano de a pie. De hecho, la megacausa Operación Océano, que inicialmente tuvo más de 30 imputados por delitos de abuso sexual a menores, presentó diversas dificultades en los casi 3 años que lleva de investigación. Hasta el momento, 9 personas aceptaron condenas por juicio abreviado. 13 fueron sobreseídas, 4 casos fueron archivados y 11 esperan juicio oral. Además, la fiscal que inició la causa, Darviña Viera, enfrentó serias acusaciones por parte de los abogados defensores, luego pidió licencia y finalmente el caso debió pasar a manos de la fiscal Mariana Alfaro. Un tema complejísimo que llegó a la sustitución de fiscales, llevó a errores gravísimos, llevó a excesos. Pero desde todos los partidos del oficialismo se ha criticado el accionar de los fiscales, en algunos casos sugiriendo que ciertos magistrados están flechados. La Fiscalía ha presentado problemas en su funcionamiento en los últimos años. Han habido fiscales que han dejado dudas sobre su accionar, sobre todo en determinados temas, en determinados casos. Muchas veces han actuado, en mi opinión, más como militantes de una causa política que como magistrados de la justicia que deben demostrar imparcialidad en todo momento. Otro caso que abrió polémica fue el allanamiento pedido por la fiscal Mariana Alfaro a Azul FM por la divulgación de audios en el programa La Pecera relacionados a la denuncia de violación grupal en El Cordón en 2022. El periodista Ignacio Álvarez se negó a entregar su celular y finalmente la magistrada retiró su exigencia. El viernes del mediodía se allana Azul. Me consta que la Fiscalía se enteró antes que la prensa del tema del allanamiento. En un primer momento el argumento fue, bueno, si tiene una orden judicial, la Fiscalía poco tiene que ver, es más bien tiene el Poder Judicial. ¿Quedó mal parada la Fiscalía sobre el tema del allanamiento a Azul FM? Fue aclarado, se admitió que era un error estratégico, errores estratégicos que asumí yo y con hidalguía. Yo creo que él intentó ser salomónico, cuidando a los de él y también dando una explicación para afuera y quedó mal con los de él y con los de afuera. Y bueno, y son los gafes del oficio, se asumió. Quizá yo, que tuve un conocimiento del funcionamiento de medios, quizá no lo hubiera, pero ya está, ya asumí ese error. Pero más allá de la divulgación de los audios, la denuncia de violación grupal en El Cordón estaba a cargo de la fiscal Silvia Lovesio, quien pidió la prisión preventiva de los jóvenes acusados. Pero meses después, la Fiscalía dispuso su traslado y designó al fiscal Raúl Iglesias en la sede que llevaba el caso. Entrevistado en Azul FM, el fiscal Iglesias anunció que pediría a la justicia cambiar la prisión preventiva de los acusados por prisión domiciliaria, cosa a la que finalmente la jueza accedió, y al poco tiempo el fiscal archivó casi 300 denuncias de delitos sexuales. Casos muy viejos, algunos del año 2017 cuando inició este sistema nuevo, casos que no se habían visto, casos que no hay evidencias útiles actualmente para continuar la investigación. No es que uno quiera archivar los casos porque sabe que hay seres humanos detrás de esos archivos, personas que presuntamente padecieron delitos graves, aberrantes, que los marcan de por vida, pero no tengo la evidencia para continuarlos. No encuentro a las víctimas porque los testigos no existen, porque las pruebas que se deberían haber hecho no se hicieron, que se castiga a la persona que trabaja, ¿es eso lo que sucede? Pero su decisión derivó en un sumario a Iglesias que concluyó con una suspensión de 4 meses sin goce de sueldo por faltas leves, graves y muy graves. Iglesias fue un producto de las presiones de ciertos colectivos, los colectivos feministas, que cuando Iglesias cambió la medida cautelar a los supuestos, presuntos, posibles, todo en relativo, violadores del cordón, cambia la medida cautelar por una razón de humanidad que me parece perfecto, ni siquiera quedaron libres, iban a Rivera, prisión domiciliaria,
y le cayeron con todo. Y lo terminan sumariando. Por eso y por las famosas demoras que tenía en el despacho de cada expediente y porque había archivado expedientes. Pero conozco fiscales que han archivado centenas de causas en breves tiempos y no pasó nada. Yo le pregunto a algún otro fiscal del país, el doctor Gómez, ¿le pidió informes estadísticos? ¿Cuál es el mensaje que se da acá? Si haces tu trabajo, te investigo. Si archivas, te investigo. ¿Qué es lo que se pretende? Se respetó todos los formalismos que la ley requiere. Seguimos a rajatabla precisamente para evitar ese tipo de comentarios, de persecución que nunca existió ni en mi ánimo ni nada. La opinión del fiscal de gobierno, que teníamos el deber de escucharla por quien había realizado el sumario, que precisamente aconsejó esa sanción. Pero en los casos de denuncias de violencia basada en género, el oficialismo tiene duras críticas hacia la actuación de los fiscales. Y en el tema género podemos decir lo mismo, basta la denuncia para que el acusado termine imputado o a veces incluso preso sin mayores pruebas. Vos y yo somos seres de segunda en este país por la ley de violencia contra la mujer, porque nuestra palabra vale menos que la palabra de una mujer. ¿Sabés además que tú podés ir encanutado al CONCAR esta tarde mismo sin diligenciarse ninguna prueba contra ti y podés ir por 6 meses, 8 meses, para que recién empiece el juicio oral donde se van a diligenciar pruebas, violentando artículos de la Constitución que dicen nadie puede ir preso si no es con flagrante delicto, con semiplena prueba? Pues semiplena prueba, gracias. Ya no se diligencia más la semiplena prueba. La ideología de género que existe, de verdad, porque ahora lo quieren disimular con el tema. Sí, hay gente que dice que la ideología de género es un término de los políticos más, o de los sectores más conservadores. No, yo no soy conservadora. Probablemente la izquierda, entre comillas, sea la más conservadora ahora. La ideología de género existe y sobre todo en el ámbito penal está haciendo estragos por las limitaciones que trae la ley de violencia basada en género, donde es realmente violatoria del principio de igualdad, de la libertad. ¿La ideología de género se está mostrando dentro de las resoluciones de la Fiscalía? No, yo creo que hay una nueva concepción en la sociedad toda, sí, y también en la Fiscalía, de que las cuestiones de género, no la ideología de género, sino las cuestiones de género sí pasaron a ocupar un papel determinante, y cuando tú ves las cifras es indudable que las mujeres particularmente y los niños, niñas y adolescentes, si miras las cifras de este año es espeluznante, son las víctimas de acoso, de abuso y de muerte y de femicidio. Por más que me digan que no existe la ideología de género. Bueno, lo que dicen es que es un término que utilizan los sectores más conservadores. Bueno, el término, pero ¿existe o no existe? Conjunto de ideas con una finalidad de movilización política. Esa es la definición de ideología. ¿Existe o no existe? Basada en el género, generando manija de la mujer contra el hombre, del hijo contra el padre, permanentemente, fraccionando, dividiendo. Yo entiendo que sí. Yo nunca lo enrabé con la Fiscalía, pero sí hay una ley, la ley 19.580, que dice en alguna parte, ante la duda tiene razón la mujer. Ya con esa frase es inconstitucional, porque somos todos iguales ante la ley. Si un hombre es denunciado, ya prácticamente perdió el partido por ser denunciado, no importan las pruebas. Entonces la Fiscalía es funcional, le tiene que aplicar la ley, aplica una ley. El problema ahí, en ese caso, no es la Fiscalía, es la ley. Muchas veces lo que muchas personas tienen es una crítica respecto de las normas y le asignan a esas normas distintos sesgos ideológicos a esas normas. Pensemos que las normas están establecidas por una mayoría parlamentaria circunstancial que
eventualmente puede obedecer a determinadas lógicas de políticas que tienen quienes tienen las mayorías circunstancialmente. No se le puede señalar al operador jurídico, al funcionario, cuando está aplicando una norma. Se denomina vulgarmente, podríamos decir, ideología de género, y que está contemplado en la norma como perspectiva de género. Entonces, cuando un fiscal aplica perspectiva de género, porque así lo mandata la norma, quienes lo critican dicen que lo que el fiscal está haciendo es aplicando ideología de género. Hay una diferencia de visión respecto a la norma. Lo que no le pueden pedir a ningún fiscal es que no aplique la ley. Pero también hay fiscales que indudablemente no buscan las pruebas que tienen que buscar para terminar su dictamen de acusación. Entonces creo que ahí también agravan la situación que genera... Porque hay influencia de esa ideología en algunos fiscales o en algunas. Yo pienso que sí, pienso que claramente hay casos emblemáticos que han ocurrido en los últimos tiempos que demuestran que hay... Por ejemplo, ¿alguno? Bueno, tenemos la violación grupal del cordón. Eso fue un caso típico. En la operación Océano, tantas irregularidades y todo acá han ocurrido. La animosidad es lo discutible ahí. Decir, este fiscal está parcialmente... Lo que el fiscal hace es analizar una serie de hechos en un contexto de normas. Que un fiscal sea tendencioso o tenga una animosidad contra una persona es un delito. Hay que presentar los elementos, hay que acudir a la justicia y esperar allí que se decida si ese fiscal debe ser sometido a responsabilidad o no. Al día de hoy tratamos por todos los medios que tienen nuestro alcance de que el accionar de los fiscales sea objetivo, transparente y que no obedezca a ningún tipo de ideología, sino que se respete la ley, se cumpla con la ley. Por su parte, el líder de Cabildo Abierto fue comandante en jefe del ejército hasta que Tabaré Vázquez lo destituyó luego de que Manini hiciera duras críticas al sistema judicial en temas vinculados al pasado reciente. Acá hubo gente que se la condenó o se la hizo pasar en la cárcel 3 años porque tenía los ojos celestes, porque un denunciante decía tenía ojos celestes el que hizo tal o cual cosa, y después se demostró que no era así, terminó siendo sobreseído, pero tuvo 3 años en la cárcel. En ese caso, ¿cuál decís específicamente? Juan Carlos Gómez. Hubo casos en el cual el Tribunal de Apelaciones dijo la señora fiscal creó hechos para acusar al imputado. La señora fiscal creó hechos para acusar al imputado. ¿No? Lo dijo con todas las letras. ¿Caso? Caso Gula. Lo dijo con todas las letras. La señora fiscal, que era la doctora Guiance, creó hechos. El imputado estaba viejo, no quería seguir el tema, no hizo ningún tipo de apelación, de denuncia a partir de ese fallo, pero está el fallo del tribunal. No da garantías de imparcialidad, garantías que debe dar para que la justicia como un todo sea respetada por todos los uruguayos. Yo valoro, o mejor dicho, respeto a la justicia como justicia, pero cuando cae y se transforma en una caricatura de justicia, tengo todo el derecho a criticar y a no respetarla tanto. Indudablemente que hay quienes actúan más como militantes de causas políticas que como magistrados de la justicia. Pero Manini Ríos fue acusado por el fiscal Rodrigo Morosoli de que en 2018, siendo comandante en jefe del ejército, no informó sobre la confesión del represor José Nino Gavazo ante un tribunal de honor de haber tirado en el Río Negro el cuerpo de Roberto Agomensoro en marzo de 1973. Y si bien en un primer momento Manini Ríos había dicho que enfrentaría a la justicia, luego cambió de opinión y la mayoría de la coalición de gobierno logró el rechazo de su desafuero en el Senado en septiembre de 2020. Rodrigo Morosoli, vos lo acusaste de falta de imparcialidad. Y algunos dicen, bueno, eso puede ser la excusa para no enfrentar a la justicia y que no se diera el desafuero. ¿Y qué duda puede haber? Exoneró, dejó fuera de la causa a quien claramente no informó a la justicia porque mandó archivar todas las actuaciones, era el presidente de la República en ese momento, o pretende acusar a quien elevó todo por escrito, todo hasta la última coma y no ocultó nada.
Entonces, después de eso, no tengo derecho a pensar que realmente actuó con un sesgo político, con una ultraintencionalidad de sacar de la carrera política a un referente de un partido que por X razones le ocasionaba molestias a mucha gente. Yo tengo todo el derecho a pensarlo. Bueno, cuando salta cómo fueron los interrogatorios, que no repregunta nada de cosas que estaban totalmente contradictorias en las declaraciones de otros. Y más cuando surgen declaraciones hasta de políticos que decían que claramente la intencionalidad era sacarnos de la carrera política. Bueno, yo tengo 1000 elementos. ¿Coincidí con Manini que al fiscal Morosoli le falta imparcialidad? Yo le dije que hizo una operación mal hecha. ¿Una operación de quién? Por parte de gente de fiscalía que quería sacar a Manini del Senado. En eso él tiene razón. Yo lo dije en sala. Esto es una operación mal hecha y Morosoli debe ser sumariado. Y Morosoli sigue tan campana. No tengo elementos yo como para llegar a las conclusiones a las que llegan los colegas de Cabildo Abierto. Yo no tengo ninguna prueba que me conste nada de que haya habido ninguna falta de imparcialidad en el caso de Manini. ¿Por qué sostiene que no es imparcial? ¿Cuál es el argumento para decir no es imparcial? O sea, no es menos parcial porque resuelva en contra mío. Para empezar, también Manini ha dicho públicamente muchas veces que era como una especie de orden de días que se persiguiese de esa manera y de hecho, como yo te decía recién, los fiscales tienen independencia técnica, pero el jerarca no los puede mandar y si los mandara no tienen ninguna razón para obedecerlo dentro del caso concreto. Y habrás visto que hay un sinfín de fiscales que no tienen ningún problema en discrepar con el jerarca, ¿no? Este estilo de estar cuestionando permanentemente la imparcialidad de los fiscales me parece que no es bueno. En ese momento, bueno, el senador Manini, que había prometido presentarse a la justicia, estaba en una situación difícil porque estaba negándose a ir, como finalmente la coalición de gobierno lo respaldó e impidió que fuera a declarar. Me parece que fue más una estrategia para no hablar de lo que tenía que hablar, que sé que es su postura. Ellos son muy cuestionadores de casi todo lo que hacen los fiscales. Fue más para no afrontar la justicia. Sí, me da la impresión de que sí. ¿Hay sesgos ideológicos en la Fiscalía? No lo puedo decir. Yo creo que todas las personas en todos los lugares pensamiento político tenemos y sin duda los pensamientos políticos están cruzados por la ideología. Pero yo creo que nosotros en Uruguay podemos sentirnos tranquilos, te vuelvo a repetir, más allá de que a veces podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las resoluciones. Yo no tengo detectados sesgos políticos, sí sé en algún caso sesgos ideológicos que no tienen por qué tener representación política y en otros casos una interpretación de la aplicación del derecho que tienen por sí interpretaciones que pueden llegar a ser no del todo compartibles. ¿Los fiscales tienen sesgos ideológicos? Todas las personas tienen sesgos ¿Pero ideológicos. los aplican en su tarea? Bueno, yo creo que sí, hay fiscales que sí y hay fiscales que no. Creo que en algún punto uno se nota a veces que alguna persecución de algún tipo de delito puede tener algún tipo de sesgo ideológico. ¿Por ejemplo? Y yo qué sé, cuando se persiguen, por ejemplo, delitos de propiedad. Con relación a la propiedad, hay muchas cuestiones ideológicas de fondo. De repente, para un fiscal, alguien que roba en determinadas condiciones es algo que no debería perseguir. Y para otro fiscal es algo muy grave que sí tiene que ser perseguido. No te olvides que el enorme porcentaje de lo que pasa en el sistema de justicia se resuelve en la fiscalía. En la medida de que muy poco llega a juicio oral y la mayoría se resuelve por abreviado, tu juicio, los hechos, tu pasaje por el sistema de justicia se produce en la fiscalía ante un fiscal y se resuelve ahí. Entonces, si el fiscal tiene algún tipo de sesgo ideológico, tu proceso tiene sesgo ideológico. Yo creo que en algunos casos hay gente que trabaja de forma muy objetiva y muy seria y hay otras personas que creo yo que permiten que algunas cuestiones de las que piensan o creen ingresen en su trabajo. Estuve en la Fiscalía 40 años. Nos conocíamos tantos que hablábamos de política. Sabíamos qué perfilaba el compañero. Sabíamos lo que opinaba. Y da la casualidad que aquellos compañeros con que nos conocíamos más, cuando los ves tomar determinadas orientaciones, decís, dio la casualidad que es concordante con su orientación ideológica.
La verdad que es muy preocupante y es muy grave lo que estamos viendo acá, ¿no? Porque qué cosa peor que un sistema judicial que no dé garantías, ¿no? Con magistrados que estén flechados o que sean militantes, ¿no? Y eso ha quedado demostrado. Y no sé qué composición te haces vos, pero por toda la gente con la que yo he hablado en todo este tiempo, me mencionan distintos factores. En algunos casos ignorancia. Porque este código le dio un protagonismo a los fiscales que con el código anterior era menor, eran los jueces, como explicamos, lo que lideraban la investigación. Entonces vos ahora tenés liderando una investigación a alguien que no necesariamente tiene los conocimientos o las herramientas para, sobre todo algunos, ¿no? Sí, yo pregunté, hice un sondeo, qué opinaban sobre la formación. Hay quienes que son mucho más críticos, porque Graciela Bianchi es mucho más crítica del nivel de los fiscales y de los magistrados. Andrés Ojeda de repente te decía, no, hay de todo, hay buenos y malos, jóvenes y veteranos, pero hay de todo. Ok, pero hay de todo. Claro. Y es jodido que haya de todo. Sí, pero cuando tu vida, tu libertad o el poder acercarte a tus hijos depende de eso, ¿no? Puede depender de alguno que no es ciega de lo bueno. Claro. Entonces, algunos pueden ser por ignorantes, otros pueden ser por flechados, porque son militantes, están embanderados con una causa. Y un magistrado no puede estar militando por una causa. Esos son los riesgos que tantas veces hemos visto acá. Y en la cabeza, bueno, por supuesto, el fiscal de corte es el que debería poner orden en eso. De ahí esta discusión política tan seria. Y por eso quisimos arrancar el programa, este ciclo con este tema. Y vamos al gran tema de coyuntura, ¿no? El caso Astesiano. Porque allí también hay una fiscal, Gabriela Fossati, que claramente está en el ojo de la tormenta. Y vamos a enfocarnos en ello, ¿no? A ver, esta es una noticia de hoy mismo, ¿no? Sí. La Entre fiscal ayer y hoy Gabriela Fossati. Entre el viernes y hoy se conocieron. Empezó con unos audios conocidos el viernes. Pero el punto es que ella presentó una certificación médica por 15 días. Sí. Yo hablé con la fiscal Fossati. Me dijo, estuve internada, ¿no? Por un pico de estrés anoche. Entonces inmediatamente le comuniqué al fiscal Gómez, estoy certificada por 15 días, por no poder ir a trabajar. ¿Por qué certificada por el pico de estrés? Bueno, por tal es la presión que ella dice sentir por el caso Astesiano. Está bien, fue esa la que se quiso meter allí, ¿no? ¿Se acuerdan en septiembre, cuando la calle venía con sus hijos, con Astesiano de aquel viaje? Y la estaba esperando, ¿para qué? Bueno, para detener a Astesiano. Después los chats, todo lo que ya sabemos, los audios, la lucha política, lo que ocurrió en el medio de todo eso. Y el juicio abreviado que terminó con una condena de 4 años y medio para Astesiano. Pero claro, aquí también se cuela lo político. Y la fiscal Gabriela Fossati le terminó dando 4 años y medio a Astesiano, a lo que desde la izquierda muchos opinan que es una condena leve. Yo hablé con otros abogados que me dijeron, escúchame, un juicio abreviado es cuando las partes se ponen de acuerdo y dicen, ok, te firmo. Firmar 4 años y medio de cana por las cosas que hizo Astesiano. Yo le dije a Fossati, yo hablé con Fossati. Te termino el concepto. Sí. Firmar 4 años y medio, si es cliente mío, ni en pedo firmo, me decía ese abogado. O sea, es una pena altísima para los delititos que cometió Astesiano. Yo decían algunos abogados. Yo lo que le Pero decía, a ella la critican por haber sido leve con Astesiano. Desde el Frente Amplio, ¿no? Claro, yo le decía que a mí me parecía alta la pena, de 4 años y medio, no habiendo un solo delito de sangre. Claro. Acá hay fallos sobre delitos sexuales de abuelos que violan a sus nietas, que tienen penas muchísimo menores. Entonces, hasta homicidios. Claro, y Astesiano cometió toda una serie de delitos horribles, patos, tampoco ninguno que fuera demasiado... Igual ella me decía que ella estaba contenta, y si el abogado de Astesiano no planteó reparos a eso, bueno, es un problema del abogado de Astesiano. Obviamente que el Frente no está contento porque quiere más, quiere otras cosas. Hay denuncias cruzadas, ¿no? Porque al mismo tiempo la fiscal Gabriela Fossati denuncia a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, por difamación, lo cual creo que también es un exceso. Presidente del Frente Amplio, cualquier político tiene todo el derecho del mundo de opinar sobre un fallo de una fiscal que como funcionaria pública está expuesta. No va a pasar nada con eso. Capaz que fue un intento de marcarle la cancha de la fiscal Fossati. Y recordemos que en el medio de todo esto, Fossati está enfrentada con Juan Gómez, con el fiscal de corte, con su superior, desde el año pasado, lo hemos hecho público acá, reclamándole que no tenía el apoyo que ella pretendía para esta mega causa Astesiano, ¿no? Sí, y se cuela también lo de Leal. De Gustavo Leal, que es que fue a Chuy a hablar con el padre de Astesiano. Astesiano denunció que yo había ido a hablar, Leal había ido a hablar con su padre, lo llama como testigo primero, le da unas explicaciones que Fossati no me dice cuáles son, pero lo que te dice es, no cierran por ningún lado, no tienen lógica. No le cierran. No te voy a decir cuáles son, pero no tienen lógica la explicación. Y lo pone como indagado. Y ahora el Frente Amplio, los abogados de Leal y el Frente Amplio,
ponen el grito en el cielo que dice, no llamó a ningún político y el único que llama es el Frente, cosa que ella dice, bueno, no llamé a ningún político porque con ninguno me pasó esto. Mirá, en el programa En la Mira de BTV, de un tal Pereira, conocido de Leo, el hermano Gabriel Pereira, Gabriela Fossati fue entrevistada. Y yo quiero que escuchen lo que ella dice, ¿no? O sea, la persona que fue a detener al jefe de seguridad de la calle al aeropuerto, ¿no? Esa persona que, según el relato del Frente Amplio, es el que lideraba la asociación para delinquir enquistada en el 4º piso de la Torre Ejecutiva, ¿no? Bueno, Fossati, que lo condenó a 4 años y medio, decía lo siguiente en el programa En la Mira de BTV. En lo personal creo que Astesiano no es el monstruo ni la persona que hay que seleccionar para ser el ejemplo de transmitir de lo que está peor en el Uruguay. Es una persona que se equivocó muchas veces, por eso que se le atribuyeron muchos delitos, 4 y 3 continuados. Es una persona que aprovechó un lugar en el cual estaba. Sí, es una persona de que claramente estaba siempre ávido para recibir alguna propuesta que le implicara un beneficio, prometía mucho que no pensaba cumplir, prometía otras cosas que sí pensaba cumplir, pero lo cierto es que atento a la propuesta y a la alta consideración de su responsabilidad por parte de él, llevarlo a un juicio podría ser una manera de cosificarlo. Bien, entonces, por eso hay que separar lo jurídico y lo político. El Frente Amplio puede estar haciendo su juego. A mí me parece que no vale todo. Cuando uno analiza cada uno de los chats como periodista y demás, no hay ningún atisbo de corrupción por parte de ningún gobernante. Puede haber jerarcas policiales, y los hay, y ha habido indagados separados del cargo, incluso. Y todavía está abierta la investigación a nuevos. Y está abierta, pero en la mafia de los pasaportes, venía funcionando desde 2013. Hacía pasaporte que le vendían a los rusos. Astesiano se sumó en 2021. La fiscal Fossati dice, Astesiano cobró $10.000 por gestionar. No hizo una sola gestión. O sea, chanta, estafaba a los mafiosos. Pero muy lejos de haber algún involucramiento político por parte de algún gobernante. Sí. Y cuando Fernando Pereira dice, y el único político es Leal, es de los nuestros, y la fiscal le dice, bueno, ¿a qué fue a reunirse? Pero ojo, también ahí quiero decir algo. No, Leal fue a reunirse con el padre Astesiano al Chuy. ¿A qué fue? No lo sabemos. ¿Qué es lo que cualquiera puede pensar, que cualquiera puede imaginar o sospechar? Y que fue a pescar a ver si conseguía algún dato para embretar al gobierno políticamente. Sinceramente, por la información que yo tengo, y miren que estoy muy bien informado, no hay ningún indicio que pueda comprometer penalmente a Leal con nada. Sospechas, imaginación, ciencia ficción, eventualidades, quizás. Te puedo dar 3 distintas teorías, ¿no? Sí. Que como esta mafia de los pasaportes venía del año 2013, capaz que algún ex jerarca frentista, el propio Leal, que estaba metido y quería coimear al padre Astesiano para que no hablara, bla, bla, bla. Hoy la Fiscalía no tiene nada. O sea, difícilmente ocurra algo a nivel penal con Leal. También esta causa sigue abierta. Fiscal, antes de tomarse esta licencia, se iba a enfocar en una serie de casos que tiene, unos 300 casos que tiene su Fiscalía de flagrancia, pero después iba a seguir avanzando esta causa. Yo le pregunté, por ejemplo, si iba a investigar aquello que habían dicho los familiares de Astesiano, que le daban plata a la mujer de Astesiano. Y me dijo, está todo abierto. Está todo abierto. Sí, abierto está. Abierto está. Pero eso no quiere decir que haya que todavía nada, ni mucho menos. Todavía no. Está abierto, está todo abierto para investigar. Puede estar abierto y se puede archivar, ¿no? Ahora vamos con lo último que ocurrió, que involucra a Fossati, y quizás tuvo algo que ver con este pico de estrés, ¿no? de las últimas horas. Y sí, fue el viernes en el programa web Legítima Defensa, se emite por YouTube, lo conduce Leandro Grilles, el hijo de Alberto Grilles, el director de Caras y Caretas, la revista Caras y Caretas, y su hijo, reveló unos audios de Fossati. Esto que estamos viendo que publicó La Diaria, ¿no? Sí. Audios de la fiscal Fossati. Es una charla privada que mantuvo la fiscal Fossati con un periodista, y este periodista, Carlos Peláez, lo divulgó. Lo divulgó Legítima Defensa. ¿Y de dónde lo sacó? De Carlos Peláez, ¿no? Que trabaja en Caras y Caretas. Bien, la fiscal Fossati está que trina porque dice que había una relación incluso hasta personal con Carlos Peláez de años. Porque se conocían de Maldonado porque ella era fiscal de Maldonado y Carlos Peláez de Maldonado. Ella se sintió traicionadísima, ¿no? Pero lo cierto es que los audios están.
¿Y qué es lo que dicen los audios? Bueno, Fossati en aquel momento, esto fue en el mes de noviembre, ¿no? 19 de noviembre. La investigación, decía Fossati en aquel momento, no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes. Y dijo más, le voy a leer un párrafo central de uno de esos audios. Acá el tema es que surgen los nombres de todas las personas que están dirigiendo los organismos que me tienen que investigar. Claro, surgen nombres de policía. Que tienen que hacer las investigaciones. Claro, ¿cuál es el brazo auxiliar de la justicia? Es la policía. Claro. Dice, Fossati lo que le decía es, yo tengo que investigar policías, a ver si están metidos en la joda, y los que me tienen que dar la data, hasta el celular de Astesiano y lo que haya ahí, son policías también. Entonces decía, en realidad, quienes tienen que preocuparse por limpiar la situación, o tendrían que estar preocupados por los resquicios evidentes que hay en sus instituciones, por lo único que se preocupan es por tratar de taparlo. Decía Fossati, ¿no? O sea, como los jerarcas policiales, lo único que se preocupan es de tapar las jodas que haya habido en la policía. Yo hablé con Fossati, y hablé hoy con Fossati. Y se me dijo, sí, yo dije eso en su momento, porque yo sentía eso en su momento. Claro, lo mismo. Pero después, yo tuve una reunión con Álvaro Delgado, por ejemplo, secretario de Presidencia, y lo ha dicho públicamente. Presidencia ha sido el organismo que más ha colaborado con la causa Astesiano. Presidencia de la República. Sí. Y a partir de este momento, mi percepción cambió, me dijo. Sí. A partir de ese momento, yo sentía que contaba con el respaldo y las garantías para llevar adelante la investigación. Ella lo que dice es un pensamiento que tenía en noviembre, exacto, pero después cambió. Después, a medida que avanzaron las investigaciones y la causa, cambió. Bueno, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que iba a analizar estos audios en cuestión, sí, ¿no? Lo va a analizar, lo publicó Montevideo Portal, pero hoy desde prensa de Fiscalía dijeron que esos audios se iban a analizar. Ella también le pide una renuncia, pide renuncia ella al caso Astesiano, pide que Gómez la saque del caso Astesiano, de eso todavía Fiscalía no se pronuncia. Y bueno. Y eso lo quiero ver, ¿eh? Eso lo quiero ver. ¿Por qué? Porque ahí hay un brete para el fiscal de Corte Juan Gómez. ¿Ah? Ya la fiscal Fossati le había pedido en otras oportunidades, ¿se acuerdan? ¿No? Que Gómez en el cumpliera con su palabra, que le iba a trasladar. Y Gómez dijo, no, usted está en esto y usted tiene que terminar con esto, ¿se acuerdan? Entonces, Gómez, yo me pongo en el lugar de Gómez. Incluso sobre ese tema, ¿te acordás? El propio presidente de la República. No, si ya arrancó con el caso, que siga, porque si no se genera una suspicacia. Entonces, vos pensás el dilema de Gómez, ¿no? Porque Juan Gómez, como fiscal de Corte, puede decir, esta señora la certificaron por enfermedad, me está pidiendo por enésima vez que la saque. La están cuestionando de Frente Amplio porque dice que es muy benévola. ¡Epa! ¿No dará garantías que entonces yo ponga a otro fiscal en el caso y que revise todo y a ver si encuentra algo? De los acontecimientos, yo creo que lo mejor es que se vaya. Sin embargo, que se vaya. Me parece que lo mejor. Porque ella lo pide. Ella misma lo pide. Dice que no da abasto. Sí, ella no pero puede. ¿por qué te lo está pidiendo? Hay un malestar de Fossati que cuando Fossati se entera, lee en la prensa que el fiscal de Corte iba a analizar los audios, ella se molestó mucho, porque dice, esos son conversaciones privadas, no me los tiene que analizar. Y posteriormente de eso se da el pico de estrés sí, y el pedido de sacarme el caso. O sea, me molesté contigo, Gómez. Hay mil razones por las que quieras tengo un enfrentamiento contigo hace años, claro, sácame. Claro. Bueno, ahora, por otro lado también te digo esto, como te digo una cosa y la otra. Si Gómez la saca, ¿a quién pone? Desde el Partido Nacional pueden decir... O sea que el Frente Amplio te putea porque no le gustó lo que encontró Fossati, que no encontró nada a nivel de corrupción de gobierno, y entonces la sacás y pones a otra. Ella lo pide, no es por las críticas del Frente Amplio. Te voy a decir algo que me dijo Fossati. Esto es así. Yo puedo pedírtelo. Pero vos podés decirme que no como jerarca, ¿no? Claro, sabemos. Pero ¿y para qué lo pide? ¿Para qué lo pide? No, ¿para qué lo pide? ¿Para qué agarró el caso al comienzo? ¿Para qué agarró? Pero le tocó. El caso es una crítica que le podés hacer. No, el caso le agarró porque le tocó. Le tocó. Lo estaba investigando una fiscal adjunta que estaba de licencia por maternidad. Aparte hay un tema, ella lo pide y lo cierto es que de alguna forma también hay una primera etapa cumplida. Puede ser una salida el caso Astesiano se cerró con el acuerdo. Ahora hay otras aristas. Claro. Están las otras cosas, se pueden investigar. Bueno, lo veremos, señores. Pero si ella misma dice me quedó grande, ¿cómo lo vas a dejar? Gómez le dijo, señora, trabaje y termine lo que empezó. No te estoy diciendo lo que digo. No me da el cuero, ¿A qué cámara le habla? No me da la capacidad, sáquenme. No, usted se queda. Señores, se nos está haciendo el tiempo.